disfrutarnos, divertirnos, reír, compartir la comunión del Señor. Eso es verdaderamente una gran bendición. Vamos a seguir entonces con nuestro tema. Hablamos en el primer tiempo de intimidad. Hablamos del aliento de Dios, de la intimidad, la que produce el Espíritu Santo. Y ahora vamos a, de alguna forma ilustrativa, a chequearnos la sangre. Vamos a ver cómo está nuestra vida, nuestra personalidad funcionando al servicio del reino. Recuerde que la premisa de este retiro es vida saludable, ministerio efectivo. Ese es nuestro gran lema en este tiempo. Para tener un ministerio efectivo hay que vivir una vida saludable en el Señor, y para tener vida hay una sola fórmula, y es estar experimentando una transformación, una metamorfosis. Ese espíritu produciendo en nosotros la vida de Cristo es la que nos capacita para tener salud espiritual y para desarrollar un ministerio efectivo. Hablamos de 5 factores los cuales podemos chequear para saber si tenemos salud espiritual. El primero de ellos fue la intimidad. Hablamos de intimidad con el Espíritu Santo. Y el segundo es el carácter. Vamos a hablar de carácter, vamos a hablar de personalidad. Usted sabe, todos tenemos una personalidad diferente. De ahí que el trato de Dios con cada uno es peculiar y es particular. Nunca se compare con nadie. Usted es único. Siempre se ha dicho que cuando Dios nos creó, rompió el molde y lo desechó. No somos copia de nadie, ni nadie es copia de nosotros. Tenemos un ADN único, unas huellas digitales únicas, un timbre de voz único, un latido del corazón único. Somos únicos, Dios nos creó únicos. Esa es la multiforme gracia de Dios. Y también el trato de Dios con nuestra vida es único. Tenemos una personalidad que Dios moldea para formar su carácter. Todos tenemos una personalidad que se fue formando en la vida, pero hay un carácter que Dios quiere moldear en nosotros, que domina esa personalidad y que nos hace vivir una vida saludable en el Señor. Cuando hablamos de carácter, hay muchas porciones que podemos usar en las Sagradas Escrituras, y vamos a ver algunas de ellas que nos orientan a poder experimentar esa transformación de nuestro carácter que produce salud, que produce vida a la semejanza de Cristo. Ahora, lo cierto es que estamos bajo una influencia totalmente negativa que intenta contaminar, y no solamente contaminar, enfermar nuestra alma para que no podamos vivir la vida plena en Cristo Jesús. Es lamentable, y lo conversaba con algunos hermanos, personas que están en la iglesia durante mucho tiempo y no pueden vivir la plenitud en Cristo. No pueden vivir la vida plena en Cristo. Algunos, nunca nacieron de nuevo. El hecho de estar en una iglesia no garantiza que tú hayas nacido de nuevo. Yo creo que le hacemos muy fácil la entrada al reino a la gente. Muy fácil. Acepta el Señor, repite conmigo esta oración y bienvenido al reino de Dios. Dicho sea de paso, nunca Jesús lo hizo así. Nunca los discípulos lo hicieron así. No veo a nadie repitiendo una oración para entrar en el reino de Dios, ni a nadie siquiera aceptando a Cristo. El llamado de la Biblia era radical: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentimiento es cambio de dirección. Usted sabe, arrepentimiento tiene 4 ingredientes, y hablo esto para llegar al punto. Arrepentimiento tiene primero la convicción: soy un pecador. La persona tiene que entender que es un pecador, que lo que se merece es el infierno. Lo segundo es la confesión. Una confesión no es repetitiva, sino genuina: Señor, perdóname, Señor, alcánzame con tu misericordia. Lo tercero es la separación, una decisión de abandonar la vida que estoy viviendo. Y lo cuarto es la restitución, reparar el daño que hice, pedir perdón al que tenga que pedir perdón y reparar lo que tenga que reparar. Si una persona no toma esa decisión radical, no nace de nuevo. Y si no nace de nuevo, no le funciona la vida cristiana. Y si no le funciona la vida cristiana, va a ser alguien dentro de la iglesia con el cual vamos a invertir toda clase de tiempo, de recursos, de energía para que sea cristiano, y no puede ser cristiano. No es que no quiera ser cristiano, a lo mejor tiene el deseo, pero no puede, no ha nacido. Si no ha nacido, no hay vida. Si no han nacido, no funciona el reino de Dios. Lamentablemente, algunos no han nacido y tú sabes, pasa sus clases de discipulado, lo bautizamos, lo hacemos miembro,
Y es uno más para llenar el auditorio, pero no hay vida de Dios en él y no le va a funcionar el evangelio, no va a haber vida saludable, por lo tanto no va a haber tampoco una experiencia transformadora en Cristo Jesús. Otros que sí han nacido de nuevo han descuidado su vida y se han dejado permear, por decirlo de alguna forma, por la influencia carnal y pecaminosa del presente siglo. Como decíamos en el primer tiempo, hay toda una maquinaria infernal en movimiento para impedir que podamos vivir la vida cristiana a plenitud. Es una maquinaria del infierno. El presente siglo malo es una maquinaria infernal. El diablo sabe que le queda poco tiempo y todo lo que se lanza y todo lo que se adopta como algo novedoso en el mundo atenta muchas veces contra la vida cristiana. De ahí que vivir una vida plena en Cristo demanda que guardemos nuestra alma de esta influencia que trata de contaminar y trata de enfermar nuestra vida espiritual. El alma se enferma por muchos factores, pero hay tres claves. Una son las amarguras del pasado. Hay quien viene a Cristo, pero no ha superado las amarguras del pasado. Y hay quien en Cristo ha tenido en el pasado experiencias amargas y no lo ha logrado superar. La amargura del pasado, usted sabe, el rencor, esa amargura, la raíz de amargura es impresionante cuando dice la Biblia que estorba la gracia de Dios y contamina a otros. Es decir, cuando hay amargura en el alma, la gracia de Dios no fluye y los que están al lado se van a contaminar. Por lo tanto, muchas veces hay personas que son prisioneras del pasado, arrastran su pasado, no se dan cuenta que el pasado, bueno, si era antes de Cristo, el Señor lo sepultó. Y si hemos tenido experiencias trágicas, difíciles en la vida cristiana en el pasado, no son la sepultura, son la escuela para aprender. Son la escuela para llevar lecciones espirituales que nos van a transformar a la imagen de Cristo. Por lo tanto, hay que luchar para que el pasado no sea esa cadena, ese lastre que nos impide vivir la plenitud de la vida cristiana. También están las aflicciones del presente. Hay batallas en el presente que producen aflicción, que producen desánimo, que producen depresión. Muchas veces uno está luchando con problemas que vienen a desanimar el alma y uno tiene que batallar contra el desánimo. Muchas veces uno se tiene que dar en el corazón 2 palmadas como el salmista y decir: alma mía, alaba a Jehová. Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es mi salvación. Porque muchas veces hay situaciones, aflicciones en el presente que vienen a desalentar el alma, a desanimar el alma, y uno tiene que luchar contra ellas. Uno tiene que verdaderamente no mirar las cosas que se ven, como decía Pablo en el mismo contexto de 2 Corintios 4, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, y lo que está sucediendo, lo que Dios está permitiendo que suceda en el presente, es bajo su permisión con un propósito. Lo que me gusta de la vida cristiana es saber que nada llega a nuestra vida si no pasa por el filtro del Padre. Todas las cosas están bajo su gobierno, todas las cosas están bajo su control. No entramos en una sinagoga, ni en una asociación, ni en una tradición, ni en una religión. Entramos en un reino donde hay un Dios que lo controla todo, que está en su trono, que nadie lo mueve. En el cielo no hay golpe de estado, Dios no improvisa. Dios tiene hasta los cabellos de nuestra cabeza contados, hasta la hoja que cae del árbol Dios la conoce, los pajarillos los alimenta, las flores las viste, cuanto no mucho más a sus hijos que somos nosotros. Por lo tanto, vivimos bajo el gobierno de Dios, y aún las aflicciones del presente tenemos que saber que están bajo su gobierno, bajo su dominio, bajo su soberanía, bajo su señorío, y Dios tiene todo el control. También está la ansiedad del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? El afán por el mañana muchas veces nos enferma el alma. El mañana no lo podemos arreglar desde el presente. Hay que creer que Dios ordena nuestros pasos y prospera nuestro camino. Por lo tanto, sí, hay un mañana, gloria a Dios, pero el mañana está en las manos del Señor. Nosotros le depositamos las vidas al Señor en su mano, y Él sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Estos tres factores, amargura, aflicción, ansiedad, simplemente lo mencionamos para poder decir que hay muchas estrategias que tiene el enemigo para enfermar nuestra alma. Hay muchas sustancias, como decíamos ayer, que puede enfermar o contaminar nuestra sangre en el presente siglo malo donde vivimos. Es un bombardeo de las tinieblas, y en esta noche, bueno, vamos a hablar del tercer factor, que es la mente. La batalla que se desencadena en la mente, que también es impresionante, pero uno tiene que cuidar el alma y saber que la mejor forma que uno cuide el alma es sometiéndose al proceso de que Dios forme en nosotros el carácter de Cristo. Hay una batalla interior entre el espíritu y la carne. Las obras de la carne quieren dominar nuestra vida, las obras de la carne que el alma apetece quieren dominar nuestra vida, pero hay un fruto que produce el espíritu,
Hay virtudes, cualidades distintivas que produce el Espíritu y que quiere forjar en nosotros para que nuestra personalidad, para que nuestra vida sea transformada a la semejanza de Cristo y podamos disfrutar la plenitud de la vida cristiana de una manera especial. De ahí que debemos entender entonces que lo único que hace morir las obras de la carne en nosotros es el fluir de la vida de Cristo en nuestros corazones. Una vez que uno tiene intimidad con Dios, tiene que saber que esa intimidad tiene un propósito. Y no solamente el deleite de su presencia, que ya sería más que suficiente, sino que esos momentos de intimidad Dios los usa para tomar lo que hay en Jesús y ponerlo en nosotros. El Espíritu Santo toma lo que hay en Jesús y lo pone en nosotros. El Espíritu Santo circuncida el corazón en esos momentos de intimidad, arranca lo que es carne, quita lo que es carne, implanta lo que viene de la vida de Cristo, del carácter de Cristo, y nos hace entonces vivir la vida cristiana a plenitud. Romanos capítulo 8, ese capítulo trascendental de la epístola a los Romanos, Romanos 8, tiene la misma composición, Romanos, que todas las epístolas de Pablo. Pablo primero tiene una parte teológica, doctrinal, donde nos lleva al cielo, y después tiene una parte ética, práctica, donde nos pone en la tierra. Y Romanos 8 viene a ser el corazón de la gran epístola a los romanos, que será llamado la catedral de la fe cristiana. Y el Romanos 8, después de contrastar con el capítulo 7, la vida en la carne, el que trata de agradar a Dios en la carne y no entiende lo que sucede. Pablo decía en Romanos 7, no entiendo lo que sucede, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer entonces hago, y hay una batalla en mí, la lucha de la carne y del espíritu. De pronto llega Pablo a Romanos 8 y empieza con la gran noticia: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí en ese gran capítulo, por lo menos Pablo da tres grandes verdades que invaden nuestro corazón de confianza. Primero es que la vida de Cristo, del Cristo resucitado, es impartida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos imparte la vida de Cristo. El Espíritu Santo hace crucificar o morir en nosotros las obras de la carne, y el Espíritu Santo confirma nuestra identidad cristiana. Quiere decir que cuando entramos en esa relación con el Espíritu Santo, va a haber una metamorfosis que se está acelerando en nosotros. Va a haber un cambio, una transformación a la semejanza de Cristo, que está produciendo vida, salud espiritual, y que nos va a hacer entonces efectivo para toda buena obra en el reino de Dios. De ahí que el punto en el cual estamos hablando es que tenemos que rendirnos al trato del Espíritu Santo para que la vida de Cristo resucitado fluya de una manera poderosa en nuestros corazones. Hay un trato del Espíritu. Dios nos está moldeando. El mejor mentor es el Espíritu Santo. Gracias a Dios por los mentores, pero el mejor, el que sabe lo que necesitamos, el que sabe por qué encrucijadas llevarnos para moldear nuestra personalidad, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. De ahí que Dios hace un trabajo profundo en la formación de nuestro carácter, y de ahí depende, de que entendamos ese trato, muchas veces depende nuestra salud espiritual. Carácter, la palabra en griego charazo, significa grabar o imprimir una imagen. Y eso lo hacemos hasta con nuestros niños. Los niños tienen plastilina y cogen una moneda y le imprimen en la plastilina, y cuando quita la moneda, ¿qué pasa? Se queda la imagen, se queda la huella. Bueno, esa es la idea de carácter. Carácter es que nuestro corazón sea tan sensible, tan receptivo, que Dios pueda imprimir en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, la imagen de Cristo. Dios está interesado en imprimir en nosotros, en nuestro carácter, la imagen de Cristo. Es un proceso. Es un proceso que cuando va a terminar, cuando estemos a la semejanza de Cristo en gloria. O Cristo primicia de resurrección, hasta que no estemos con su cuerpo glorificado, estamos en ese proceso de transformación hasta el último momento de nuestra existencia. Hay que aprovechar para que el Señor forme nuestro carácter, porque de ese carácter depende la salud espiritual que tengamos, y de esa salud espiritual depende entonces la efectividad que podamos tener para servir en su reino, que es el tema que nos ocupa. Por lo tanto, hay que experimentar una transformación de nuestro carácter que vamos a ver ahora, y es importante. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia de la personalidad, es el centro de nuestro corazón, es la posesión más importante que tenemos después de la salvación en la vida cristiana, y es una elección que tenemos que tomar en la vida diaria. Muchas veces en la vida diaria hay que decidir: o actúo como yo quisiera actuar, o actúo como Dios espera que yo actúe a la semejanza de Cristo. Hay quien dice: yo soy así, Dios me ama así,
Dios me ha usado así y me voy a morir así. Ahí hay un eslogan de una vida enferma. Ajá. El eslogan de una vida saludable: soy así y por la misericordia Dios me ha usado así. Pero Dios no quiere que yo me quede así. El Señor quiere que yo supere esos detalles, como decíamos en la primera conferencia, esos detallitos que Dios tiene que pulir. Dios quiere que yo lo supere. No puedo seguir siendo así, no me puedo morir así. Hay una meta, gloria a Dios, hay una pasión, hay un anhelo, hay un propósito supremo, y es la semejanza de Cristo en nuestra vida. Es que el carácter se forme en nuestra vida de una manera especial. Ahora, el punto de esta segunda conferencia o de este segundo tema es cómo es el proceso que Dios usa para formar nuestro carácter. Ajá. Y aquí viene tu sabia participación. ¿Cómo Dios forma nuestro carácter? Ya vemos que carácter es vida, que vida es salud, que salud es efectividad en el ministerio y que todo eso es señal de transformación en Cristo. Pero ¿cómo Dios trabaja en ese carácter para desintoxicarnos de todas estas cosas que el mundo trata de imprimirnos, este afán, esta ansiedad con que se vive, todas estas amarguras que experimentamos y que respiramos con la gente que nos rodea a diario? ¿Cómo ser libre de todo eso con un carácter transformado? ¿Cuál es el proceso que Dios usa para forjar nuestro carácter? Según tu experiencia, según lo que has vivido, ¿cómo Dios forja tu carácter? A través del dolor, la aflicción, la prueba. Muy bien. Muchas veces el dolor, la aflicción. Hoy ya no se predica de sufrimiento, pero hay toda una teología de sufrimiento en la Biblia. Hay que sufrir, y bienaventurado el que sufre para participar de la vida de Cristo. La Biblia así lo presenta. Quiere decir que el sufrimiento, la prueba, el dolor puede ser un medio usado por Dios para formar nuestro carácter. Relaciones. Persona con persona. Relaciones. Muchas veces tenemos choque entre relaciones. Muchas veces estamos en un lugar donde no podemos ir, pero hay alguien incómodo. Y uno ora al Señor: Señor, llévatelo, elimínalo, muévelo. Y sin embargo está ahí, pisando nuestra vida continuamente, está ahí, hasta que uno no le coge el gusto a eso y ya soporta y ya perdona 70 veces 7, como Cristo me perdonó. Uno no aprueba el examen. Y si uno se escapa ahí, te va a encontrar con otro en otro lugar, porque ese examen hay que pasarlo, ese examen hay que aprobarlo. ¿Ah? Entonces, muchas veces las relaciones personales es otra vía que Dios usa para formar nuestro carácter. ¿Qué más? Nuestro yo. El yo. El yo. Porque nosotros vemos los defectos de los demás, pero no vemos los de nosotros. Ajá. Mirar hacia adentro, experimentar el quebrantamiento del yo. ¿Cuántos luchan contra sí mismos? A ver si yo soy anormal. Ah, ya, qué bueno, eso me da aliento. Pablo decía a Timoteo: ten cuidado, no del diablo, de ti mismo. El diablo va a usarte a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cierra la puerta al diablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No de Dios, pero ten cuidado de ti mismo. Ese yo aquí adentro tiene que ser procesado. Uno tiene que luchar. Uno tiene que muchas veces lacerarse. No al punto de un ascetismo, pero sí al punto de buscar la presencia de Dios para que el yo se someta al señorío de Cristo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto en los minutos que nos quedan. Lo cierto es que a la medida que nos rendimos al gobierno del Espíritu Santo, las cualidades distintivas del carácter de Cristo fructifican en nuestros corazones. Ahí está la gran porción de Gálatas capítulo número 5, versículo 22 al 25, donde hay una descripción del carácter de Cristo. Muchas veces uno dice imagen de Cristo, carácter de Cristo, modelo de Cristo. Bueno, aquí está la gran definición o la gran descripción de lo que es el carácter de Cristo en Gálatas capítulo número 5. Cuando uno revisa Gálatas capítulo número 5, y primero vamos a chequear el pasaje un poquito, uno ve que el Espíritu Santo, a través del fruto que Él produce, vivifica nuestras relaciones. Las relaciones son importantes, como decían ustedes, para la formación del carácter. Y Dios vivifica esas relaciones a través del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, hablan de nuestra relación con Dios. Paciencia, benignidad, bondad, hablan de la relación con el prójimo. Y fe, mansedumbre y templanza hablan de la relación con el yo, con nosotros mismos, con esa lucha interna. Es decir, todo el panorama del fruto del Espíritu nos ayuda a entender que podemos tener una relación saludable con Dios, que podemos tener una relación saludable con el prójimo y que podemos tener una relación saludable con nosotros mismos si solamente nos sometemos al trato del Espíritu
para que forme nuestro carácter. Y no solamente nos sometemos, lo anhelamos, lo buscamos, lo pedimos, lo rogamos. Señor, sigue tratando en mi vida, sigue moldeando mi vida de una manera especial. Ahora, si vemos estos elementos en un breve repaso, el amor neutraliza la obra de la carne, que es el egoísmo. Y usted sabe, amor es esa capacidad para entregarse incondicionalmente al bienestar de la otra persona. Uno lo hace por los padres, por el cónyuge, por los hijos, por la familia, por los amigos, pero muchas veces esa capacidad de amar al desconocido, como ustedes lo hacen, de amar al enemigo, como muchas veces nos pone en la encrucijada de la vida, el que se levanta como enemigo, esa capacidad de me voy a entregar incondicionalmente sin recibir nada a cambio. Eso es en contra de nuestra naturaleza. Porque siempre que uno entrega algo, espera recibir algo. Siempre que uno hace acción, que sea uno, espera un gracias de alguien, que te diga, sí, gracias, estoy agradecido. Pero darlo todo, sin esperar nada, incondicionalmente, sin poner condiciones, es una capacidad, es una cualidad distintiva del carácter de Cristo que el Espíritu Santo forma en nuestra vida. El gozo que neutraliza esa amargura es la capacidad para disfrutar una alegría permanente en medio de todas circunstancias. Y eso también es antinatural. Uno se goza en la buena noticia, uno se goza en el día de la celebración, uno se goza cuando ve que las oportunidades se abren, que las puertas se abren, pero cuando todo viene en contra, cuando todo humanamente aquí adentro, en el alma, no sé si usted se da cuenta que es la batalla del alma y del espíritu. ¿Quién gobierna? ¿El alma al espíritu o el espíritu al alma? El alma se aflige, pero rápidamente uno, ahí, forjando el carácter de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, tiene que buscar esa fuente de gozo. Y decir, bueno, estoy en la aflicción, estoy en la amargura, ahí está la experiencia frustrante, pero hay gozo. Hay gozo, hay un gozo que va por encima de las circunstancias, de lo que puedo entender. Hay cosas que en la vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, no las vamos a entender de inmediato. Yo siempre digo que cuando somos bebés en Cristo, el Señor nos avisa, nos alienta, nos manda profetas, tenemos sueños, te va a pasar algo, prepárate. Y cuando te pasa esto, te está pasando por esto, tú lo entiendes todo, es una película en 3D. Pero cuando uno ha caminado un poquito, ya Dios sabe que estamos buscando la madurez en Cristo y ya esa alerta no viene, te sorprende la aflicción y eres voz de Dios en medio del problema y la voz de Dios no aparece el profeta, no aparece el sueño, no aparece el cometa que pase y te diga algo, no aparece nadie. Abres la Biblia y la Biblia no te dice nada. Y fue la voz de Dios en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, por esa palabra exacta no la encuentra. ¿Y qué pasa? Hay un silencio y uno piensa que Dios se ha retirado. No, simplemente Dios está forjando el carácter y en medio de esa aflicción Dios está buscando que nosotros experimentemos que la fuente del gozo es más que la emoción. Es una convicción de que Dios, aunque yo no lo sienta, aunque no me hable, está ahí. Y por eso el que canta en medio del dolor, el que adora en medio del dolor, esos cánticos en medio de la aflicción, esa expresión de alabanza en medio del quebranto, eso es ofrenda al Dios vivo, incienso que sube al trono. Porque va por encima de las circunstancias. No es una emoción que uno siente en un momento de avivar una alabanza. No, es esa convicción profunda que nos hace cantar en el dolor con gozo, sabiendo, yo no entiendo nada, no he escuchado nada, no sé lo que va a pasar, pero una cosa sé, Dios está conmigo. El Señor está presente y Dios tiene todo el control. La paz que se lleva allí toda la aflicción es esa capacidad para descansar tranquilamente a pesar de la adversidad. Y vea, amor, gozo, paz son cualidades distintivas que nos ayudan a relacionarnos con Dios. La paz es esperar en Dios. ¿Sabes, Señor? Tú tienes control, yo confío, yo sé que algo va a pasar, algo va a suceder. No sé cómo, no sé cuándo. No le puedo poner un ultimátum a Dios. Dios sabe cuándo lo va a hacer, pero hay paz. La paz es una herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la cual tenemos que retener. La Biblia dice, busca la paz y síguela, reténla, abrázala, no te la dejes robar, porque Dios tiene todo el control de tu vida. Seguimos repasando la paciencia, la capacidad para esperar con perseverancia. La paciencia, que muchas veces nos falla, la ansiedad nos toma, no sucede, le decimos, Señor, si no lo haces en este mes, no sé qué va a suceder, y llega el mes y Dios no lo hace. Y uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que Dios lo haga? Nada, tienes que esperar.
Hay promesa para los que esperan. Bienaventurados los que esperan, no serán avergonzados. Los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y muchas veces Dios nos lleva a experiencias para aprender paciencia. Y uno está desesperado, pero Dios tiene todo el tiempo del mundo para tratar con nosotros hasta que no te rindas, hasta que no te rindas, hasta que no te rindas, hasta que no aprendas paciencia, hasta que no aprendas que tu crono no es mi kairos. Dios tiene un kairos, un tiempo oportuno, preciso. Nosotros tenemos un crono que va acelerado y muchas veces uno quiere que Dios se apure, pero Dios tiene todo bajo control, nunca llega tarde. Y cuando Él llega, hemos dicho, tiene la última palabra. Por lo tanto, esa paciencia nos moldea y no la podemos producir nosotros mismos. Vea que ninguna de estas cualidades nosotros la podemos producir humanamente. Benignidad, esa capacidad de ser humilde, de ser sencillos de corazón, de no vanagloriarnos, de no querer el primer lugar, de no querer el aplauso de la gente. Contra eso hay que luchar, porque la naturaleza humana lo que te pide es reconocimiento. La naturaleza humana lo que te pide es avanzar, conquistar, elevarse, ser reconocido, ser aplaudido, ser famoso. Sin embargo, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo que produce una vida saludable, nos lleva a esa humildad de corazón, a esa sencillez de corazón. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es vestirse de una forma quizás humillante, sino simplemente saber que hay una lucha interna, que el Espíritu Santo nos tiene que dar victoria para que yo sea crucificado en Cristo. La bondad es esa capacidad de actuar con justicia, con amabilidad, en un mundo de tanta avaricia, de tanta dureza de corazón. Ser bondadoso, ser gentil, ser amable, actuar con justicia, es una capacidad que produce el Espíritu Santo. La fe, esa capacidad para confiar, para permanecer fiel a Dios hasta el final de la carrera. Señor, no quiero ser grande, quiero ser fiel. Ajá. Y saber que Dios nos lleva a niveles de fe. La fe de Abraham cuando subió al monte Moriah no era la misma fe de Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Cuando salió de Ur de los Caldeos, Abraham salió tan valiente, hasta con el sobrino salió, hasta pensaba que el siervo, el esclavo, el mayordomo de Damaseno iba a ser el heredero. Pero cuando ya había tenido el hijo, y cuando ya era un muchacho y Dios le dijo: sube al monte y sacrifícamelo, no hubo una cita tardía. Al momento Abraham subió, y dice la Biblia que levantó el cuchillo plenamente convencido que Dios era poderoso para levantarle a Isaac entre los muertos, porque Dios le había dicho que en Isaac iba a dar descendencia. Eso es fe. Eso es una fe que va más allá de una creencia. Fe no es creencia, fe es convicción de lo que Dios me dijo va a suceder, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque el cielo y la tierra se hayan unido en mi vida y quieran sepultarme. No, Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa, y ahora en el silencio no me voy a olvidar de lo que Dios me dijo cuando habló a mi vida y me dio una palabra. Voy a esperar. Aún de la ceniza Dios lo puede levantar, porque Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Estamos tratando con el Shaddai, con el Todopoderoso. Este no es Baal ni es Acera, es el Shaddai, Jehová de los ejércitos, el que camina con nosotros. Mansedumbre, esa capacidad para controlar la ira, para controlar el ímpetu del temperamento. Qué difícil es aprender mansedumbre. Qué difícil cuando uno es quizás colérico, cuando uno tiene su carácter y sabe Dios que yo soy así y me muevo así. No, hay que decirle: Señor, machaca mi vida. Señor, trata conmigo, contrólame, transfórmame, ayúdame a poder dominar esa ira, que es una de las cosas que contamina nuestra alma y nos roba la salud espiritual. Y la templanza, usted sabe, el dominio propio, la capacidad para dominar las pasiones pecaminosas, esas ataduras que llaman nuestra atención, se rompen cuando hay dominio propio, cuando hay templanza producida por el Espíritu Santo. Ahora, después de pasar todo esto, vamos al punto clave de este segundo factor, y es que Dios nos va a procesar. Para crucificar nuestra carne, para crucificar nuestro yo, como decía el hermano, el Señor nos mete en procesos. Es como el alfarero que está trabajando en el barro, usted sabe, está trabajando, está moldeando el barro, y cuando usted piensa que la vasija está terminada, ¿qué hace el alfarero? La rompió de nuevo y empezó de nuevo a moldear. Lo que me llama la atención es que no desechó el material, siguió trabajando con el mismo material. Y hay veces que uno piensa que ya es una vasija terminada, y de pronto viene un proceso a nuestra vida que nos quebranta, que nos pone en sujeción total, en espera,
sin comentarios de Dios, sin advertencias de Dios, pero estamos ahí, sabiendo que no podemos movernos, que nuestra vida no nos pertenece, que es un proceso fuerte. Algo Dios está operando aquí adentro, que ahora no entendemos, pero que al final sí lo vamos a ver, porque lo que Dios está buscando en nosotros es el carácter de Cristo. Es que seamos verdaderamente discípulos de Cristo. La palabra discípulo, usted sabe, aparece en el Nuevo Testamento 265 veces para referirse a un seguidor de Jesús. La palabra cristiano aparece 3 veces. Y nunca la dijo Jesús. Y nunca la dijeron los apóstoles. Nunca se identificaban así. La gente les llamaba cristianos. Eso me ayuda a mí a entender que Dios no está buscando creyentes. Ni Dios está buscando cristianos. Ni Dios está buscando miembros. Cuando la Biblia usa miembros, lo usa alegóricamente para hablar de la iglesia como un cuerpo. Pero nunca había miembros, ni cristianos. Se consideraban discípulos, imitadores. Gente que caminaba en las pisadas del maestro, que querían ser como su maestro, que no solamente tenían la verdad del maestro, sino la vida del maestro. Entonces, en el siglo XXI, Dios sigue buscando discípulos. Vea Lucas 9:23, usted se lo sabe de memoria. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, y me gusta la versión de Lucas, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Es el detalle de Lucas. Y siga. Es una batalla. Él sabe que hay veces que no puedo, hay veces que me desenfoco, hay veces que el mundo, ¿sabes?, trata de enfermar nuestra vida espiritual con tantas cosas, pero uno tiene que estar enfocado, Señor, el carácter de Cristo. Lo que estoy pasando es un proceso para que el carácter de Cristo sea perfeccionado en mi vida. La lucha que tengo aún en el ministerio es un proceso para que el carácter de Cristo sea perfeccionado en mi vida. Estoy muriendo, estoy menguando, hay puntos, hay experiencias que salimos y ya no nos interesa lo que antes nos interesaba. Ya no nos llama la atención. Ya eso murió, moría eso. Oh, la posición, coge la posición. ¿Tú quieres la posición? Quédate con la posición. Yo me quiero quedar con el corazón, con el carácter de Cristo. Ah, tú quieres la razón en ese tema. Antes nos fajamos. Y la razón, quien tiene la razón en este texto y el otro teólogo. Quédate con la razón. Yo quiero quedarme con el carácter de Cristo, con el corazón de Cristo. Al final vamos a entendernos en el futuro quién tendrá la razón. Y si no, en la escuela dominical del cielo aclararemos las dudas. Yo creo que hay una escuela dominicana del cielo, porque como no hemos puesto de acuerdo en la tierra, hay muchas cosas que han ganado de arriba. Allá vamos a ver, pero ahora vamos a caminar juntos, tú eres mi hermano. ¿Cuántas iglesias se dividen por falta de carácter? ¿Cuántos ministerios surgen porque se fueron de otro por falta de carácter y ahora ponen un nuevo eslogan, un nuevo logos, una nueva plataforma? Fallaste en el examen, no aprobaste el carácter, no te sometiste, no esperaste, no te rendiste, no cediste. Y hay cosas, hay principios que no se pueden ceder, pero hay cosas que son secundarias. Mira, tómala, quédate con ella. Yo quiero que el Señor procese mi vida. Cuando uno se enfoca ahí, en la crucifixión de Dios, Señor, mátame, quebrántame. Señor, procésame, crucifícame. Cuando uno dice, Señor, quiero el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, no quiero ser yo, no quiero ser el mismo, quiero que cuando yo viva mi vida diga, oh, si antes yo reaccionaba diferente, ante esta circunstancia yo reaccionaba diferente, ahora veo que no, ya no reacciono, ahora actúo. Una cosa es reaccionar en la carne, otra cosa es actuar con el carácter de Cristo. Ahora actúo, ahora perdono, ahora cancelo la deuda, ahora sirvo no esperando nada. Ajá. Sin esperar nada a cambio. Ah, tú eres un Judas. No, está bien. ¿Cómo Jesús trató a Judas? Le dio el pan mojado. Y darle el pan mojado a alguien en una cena del Medio Oriente era tratarlo como el especial, como el invitado especial de ese lugar. Por eso cuando le preguntaron, ¿quién es el traidor? Jesús dijo, bueno, al que yo le dé el pan mojado y se lo puso en la boca. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se fue endemoniado y nadie entendió que era el traidor, porque Jesús lo había honrado como el invitado especial. Cuando se levante un Judas, no lo mates, los Judas se ahorcan solos. No te fajes en ahorcar un Judas o en aplastar un Judas, porque al final el que vas a perder eres tú. Deja que el Judas haga su vida
y pide por misericordia para él, y tú enfócate, no, yo te voy a dar el pan mojado, yo te voy a lavar los pies, yo te voy a atender, yo te voy a servir, no importa que vengas en contra mía, yo no quiero la razón, ni quiero la posición, ni quiero la fortuna, lo que quiero es el carácter de Cristo, lo que quiero es el corazón de Cristo, quiero salir de este examen aprobado, siendo diferente, actuando diferente. Ahí nos lleva a Dios, y esos son los procesos, hermanos, que definen el avivamiento. Avivamiento es más que un evento. Avivamiento se convierte en un evento y en un impacto cuando comienza siendo un estilo de vida. Y con este pensamiento terminamos esta parte. Roy Helson escribe un libro que todos deberían leer, El Camino al Calvario, hablando de la muerte del yo, cómo todos tenemos que pasar por el Calvario. Para tener un aposento alto hay que pasar por el Getsemaní, hay que pasar por el Calvario. Queremos ver gloria y Pentecostés y derramamiento del Espíritu Santo sin pasar por el Getsemaní y sin pasar por el Calvario. Y Roy Helson nos está diciendo, ¿quieres avivamiento? Mira esta palabra, queremos ser muy sencillos para hablar de avivamiento. El quebrantamiento del yo es el único camino hacia un avivamiento. Avivamiento es nada menos que la vida celestial de Cristo Jesús derramada en nuestros corazones humanos. Avivamiento es la experiencia diaria de tener el corazón lleno y rebosante de Jesús. Avivamiento es cuando dos se unen y dicen, vamos a ser discípulos. Vamos verdaderamente a ser un discípulo de Cristo. Mira, yo soy lo que digo que cuando lleguemos al tribunal de Cristo solamente habrá dos preguntas. Dos preguntas solamente. Primera pregunta. ¿Fuiste un discípulo? ¿Te transformaste a la imagen de Cristo? ¿Tu carácter fue moldeado? ¿Te apasionaste con el modelo de Jesús? ¿Creciste a su semejanza con la ayuda del Espíritu Santo? Segunda pregunta, ¿hiciste otros discípulos? ¿Le transferiste esa vida a otros? ¿Ayudaste a otros que pudieran caminar? No, que yo, tú sabes, yo era obispo. Yo era apóstol, yo era pastor de la iglesia más grande de la Chusmita. No vale, los títulos ahí no van a valer, ni la hoja clínica, la experiencia ministerial. No, lo único que va a valer delante del trono es la intención del corazón. Fuiste un discípulo, cumpliste la gran comisión, hiciste discípulo, tu vida valió la pena. Encontraste verdaderamente la razón por la cual existe. Por lo tanto, hermano, hay que buscar esos dos que se unan y digan, mira, vamos a vivir una vida cristiana auténtica. Vamos a dejarnos de tanto fariseísmo y de tanto eclesiología y de tanta religiosidad y vamos a ser auténticos, vamos a ayudarnos, vamos a buscar de Dios, que Dios nos moldee, que Dios nos transforme. Dos se unen, se une un tercero, se une un cuarto y cuando vayan a ver son un remanente. Más de 500 vieron a Cristo resucitado. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 120. ¿Dónde estaban los otros 380? ¿Dónde estaban esos que quizás escuchaban la gran comisión y sabían que había una promesa? Estaban entretenidos, estaban en otro asunto. 120, la minoría fue la que subió al aposento alto. Eso me alienta para que Dios nos visite con un avivamiento. No hace falta unanimidad, ni hace falta 2/3 partes, ni hace falta mitad más uno, ni hace falta aclamación, no hace falta reglas parlamentarias. Lo que hace falta para una visitación de Dios es un remanente. 3, 4, 5, 6, 10. Que digan, vamos a unirnos para ser verdaderamente imitadores de Cristo, para ser discípulos. Oh, no me importa otro título que no sea ese, un discípulo de Cristo. Dios nos moldee, Dios nos transforme, su vida se derrama en nosotros, su salud se perfecciona en nosotros por medio de la transformación del carácter a la semejanza de Cristo. Y cuando estemos viviendo ese estilo de vida, Dios de repente, yo no lo sé decir bien, pero usted lo entiende, de repente nos sorprende. La gloria de Dios nos inunda y toda una generación es transformada por el poder de Dios. Avivamiento no es invitar a un super evangelista ni un salmista con un ministerio musical profético. Avivamiento no es un evento que yo puedo programar. Avivamiento es una visitación del cielo que viene de pronto, que nos sorprende, que nos inunda, que nos impacta, que transforma una generación, que marca un antes y un después en la historia. ¿Cómo comienza? Con hombres y mujeres que están siendo transformados a la semejanza de Cristo, que no les interesa otra cosa que no sea el carácter de Cristo en nuestra vida. Y para eso viven y para eso saben que hay procesos de morir, como lo que experimentó Pedro, aquella caña transformada en piedra, que tuvo que ser quebrantado. Aunque todos estos te dejen,
yo voy a dar mi vida por ti. Pedro quería ser el mejor, siempre era el que respondía, el que estaba, y el Señor le dijo, yo te voy a procesar un poquito. Cuando el gallo cante, tú me lo has negado 3 veces. Y así sucedió, y Pedro salió y lloró amargamente, se quebró el yo. De ahí que cuando Jesús lo salió a buscar, 3 veces tuvo que decirle que lo amaba. Pero después vemos a Pedro con los 120 en el aposento alto y fue la caña transformada en piedra que se levantó con un sermón evangelístico, escatológico, profético, persuasivo. 3.000 vinieron a Cristo. Oh, Pedro, que todavía tenía que estar en disciplina. Había 50 días que había negado al Señor. Hacía 50 días nada más que había cometido el pecado triple de negar al Señor. Todavía estuviera en disciplina, le hubiéramos quitado la membresía. Tenía que hacer una carta para devolverle la membresía. Tenía que pasar por un proceso de análisis, en un BOA. Nada de eso había en el reino de Dios. Como hemos complicado el reino de Dios, nada de eso había en el reino de Dios. Simplemente era un hombre procesado para morir, para quebrantarse, para que el Dios se quebrara, a fin de que la vida de Cristo pudiera fluir, el carácter de Cristo se pudiera perfeccionar y después ser efectivo para la obra del ministerio, como lo fue y lo vemos en el libro de los Hechos. Por eso, hermano, el punto para terminar este momento es, ¿estamos dispuestos a someternos al proceso? Señor, puedes hacer con mi vida lo que tú quieras. Puedes procesarme como tú quieras. Hoy la gente no quiere sufrir. Hoy la gente quiere un evangelio sin sufrimiento. Tan pronto llega el sufrimiento, ¡ay, Señor! Y uno se moviliza y empieza a confesar y a visualizar y a atar y a desatar y a darle 7 vueltas a la casa y ungirse uno mismo con aceite y a reprender al diablo para que se vaya el sufrimiento. ¿Cuántas técnicas, no sé, de fe, de superfe se desplazan hoy en día que no están en la Biblia? Lo único que dice la Biblia, llegó el sufrimiento. Ríndete, Señor, me duele, tú sabes que me duele. Pero algo tú te traes entre manos porque tú eres el que está gobernando mi vida. Mi vida está en tus manos. Estamos dispuestos a ser sometidos a ese proceso de transformación para que el carácter cristocéntrico sea perfeccionado en nuestra vida y entonces haya salud. Y si hay salud, habrá ministerio efectivo. Ahí está el punto de esta conferencia que tenemos que meditar en esta linda tarde ya. Vamos a ponernos de pie por un instante.